Vamos a aprovechar la visita a este café para desarrollar un tema que se dio en uno de los encuentros que desarrollamos con maestros y nos pidieron argumentar acerca del mismo. El tema en cuestión es la construcción del sujeto histórico y la problemática que preocupa y que llama la atención de los educadores está referida al hecho de que muchas veces queremos hacer un proyecto de investigación, queremos hacer un proyecto de escuela, queremos hacer el PTO y consideramos que algunos de los compañeros que están con nosotros en la escuela no cuentan con las condiciones necesarias para incorporarse al mismo. A veces nos quejamos de que esos compañeros no leen, son apáticos, no se implican, no les importa. Y se llega a pensar incluso que es muy difícil desarrollar un proyecto educativo transformador como el PTO con este tipo de situaciones. Y la solución que pensamos es que hay que trabajar con los maestros, hay que preparar a los maestros para luego de ello que estos puedan incorporarse a los procesos de transformación a los que nos estamos haciendo referencia, a los que nos estamos refiriendo. Evidentemente aquí hay una problemática, digamos, de carácter filosófico, porque tal vez no se ha pensado en ello, pero los compañeros que desean hacer estos procesos de transformación están exigiendo que los que se van a incorporar a esos procesos de información tengan las características necesarias para que ese proceso funcione. Detrás de esto hay una concepción, en nuestra opinión, muy errónea. Estamos pensando que el hombre revolucionario, que el hombre transformador, se puede construir a priori del proceso de transformación. Estamos creyendo que necesitamos que las personas tengan ciertas características para que se puedan incorporar a los procesos de transformación escolar y también, por qué no decirlo, a los procesos de transformación social, a los procesos de construcción de una nueva sociedad o de una nueva situación histórica como esta que llamamos la cuarta transformación. ¿Es correcta esta postura? Esa es una buena pregunta. Voy a referirme a algunos ejemplos de la historia. El primero, el ejemplo de Jesús de Nazaret, cuando está haciendo su labor revolucionaria en contra de la Roma corrupta de su época, la época que le tocó vivir. Jesús enfrentó problemas sociales, el problema de la pobreza, el problema de la alienación del hombre, y él trató de cambiar esa realidad a través de la praxis, haciendo cosas que portaban una eticidad diferente a la eticidad corrupta que el sistema proponía. Jesús se estaba enfrentando al sistema con su praxis y con su idea, con su oratoria. Jesús pudiera haber adoptado la postura de empezar a buscar gente que estuviera lista para lo que él estaba haciendo, y empezar a desechar a los que no estuvieran listos. Bueno, pues tú no, porque tú no tienes conciencia o tú no tienes las características que nosotros estamos buscando para esto que estamos haciendo. Sin embargo, no actuó así. Incorporó a su lucha a un soldado romano, una samaritana, y así vamos viendo, y él fue incorporando personas que venían con otras creencias, que venían con otra eticidad, que venían contaminadas por el propio sistema contra el que él estaba luchando. Y esas personas, en el proceso de avanzar en la transformación, pues, fueron desarrollando aquellas cualidades que no tenían y que eran necesarias para la lucha. Vemos, por ejemplo, cuando Bolívar estaba enfrentando a la dominación española, cómo Bolívar se enfrenta a uno de sus enemigos más terribles, fue Boves, el urogallo. Y Boves tenía unos ejércitos de llaneros venezolanos con unas lanzas muy largas que le hacían un daño a Bolívar terrible. Hay una novela de Uslar muy hermosa que se llama Las lanzas coloradas, que recrea esto que estoy hablando yo ahora. Y cuando uno analiza la novela y la situación histórica se da cuenta
que esos llaneros con esas lanzas inmensas que tanto daño le hacían a Bolívar eran oprimidos por España y estaban luchando contra Bolívar, que estaba luchando contra España para que no los oprimieran. O sea, eran oprimidos luchando del lado incorrecto de la historia. Y pudiéramos decir, esta gente no sirve, no queremos que esta gente venga con nosotros. No, pues fueron unos traidores. Así no se puede hacer la revolución. Y una de las cosas interesantes que uno va aprendiendo con el avance de la guerrilla en el Che y con el crecimiento de Ernesto Che Guevara como comandante, cuando uno va leyendo sus textos, uno se va dando cuenta cómo su pensamiento se va purificando, se va moviendo hacia la izquierda, se va llenando de argumentos. Uno ve las primeras posturas de Ernesto Che Guevara y las últimas y ve una diferencia enorme y se da cuenta que cuando el Che habla del hombre nuevo, él también está bajo esa misma dialéctica. Él también está creciendo y se está construyendo a sí mismo dentro del propio proceso de la revolución. Cuando lo designa ministro de Industrias, por ejemplo, él que era médico, no se sentía preparado para eso, pues mandó llamar a un maestro de matemática en la universidad y empezó a estudiar matemática y estadística y empezó a aprender aquellas cosas que él necesitaba para desempeñar mejor la función de ministro de Industria. Entonces uno se da cuenta cómo es que él comprende que al inicio no está listo para la tarea, pero eso no significa que no se asuma la tarea, porque él está dispuesto y consciente de que es en el proceso de hacer la tarea cómo se crece y cómo se logra la preparación histórica para ese desempeño. Entonces, cuando nosotros veamos la construcción del sujeto histórico, no podemos pretender que el sujeto histórico es un sujeto subconsciente, un sujeto que está listo para enfrentar el momento histórico, sino que es un sujeto que viene lleno de las imperfecciones que el propio sistema de explotación y dominación imperialista le mete a todos los hombres que viven en un espacio culturalmente hegemónico, hegemonizado por el poder, por la dominación, por todas estas cosas. Entonces, hay que entender que dialécticamente el sujeto histórico se construye a sí mismo y en compañía o en colectivo. El colectivo como sujeto histórico también se construye, pero no se construye en el estudio abstraído de la lucha diaria, no se construye en el estudio abstraído de la trinchera, no, se construye en la trinchera y en el estudio, en esa dialéctica entre leer, estudiar, construir y hacer. En esa dialéctica entre reflexión, acción, reflexión, teoría, praxis, teoría, que para la filosofía marxista es tan fundamental. Esos dos polos con sus contradicciones resolviéndose y creciendo a la vez. Entonces, finalmente lo que decimos a estos compañeros es, si yo estoy en una escuela y veo que los compañeros no tienen las condiciones que hacen falta para el proyecto y yo empiezo a quejarme de esos compañeros, no estoy siendo consecuente con la postura que me están pidiendo el peteo de la construcción del sujeto histórico. O sea, si yo logro una parcela de conciencia histórica y tengo un camarada, un grupo de camaradas al lado que no tienen esa conciencia, mi misión no es criticarme, mi misión no es llenarme de pesimismo, mi misión es trabajar con ellos, mi misión es organizar, concienciar, trabajar, esforzarnos. Y entre más conciencia yo tenga, entonces se supone que tengo más capacidad de entender lo que está ocurriendo con ellos, de entender sus estados de alienación y de enajenación, de entender que mi misión es trabajar con ellos para avanzar en la lucha, que los tengo que atraer, que los tengo que motivar. Porque si mi postura es de crítica, de señalamiento, de separación, tú no, ni yo me estoy constituyendo como el sujeto histórico que necesitamos, ni la tarea histórica está avanzando. Porque uno de los elementos fundamentales que el sujeto histórico tiene que comprender, ya lo hemos explicado en otro video, es que no hay victoria sin unidad. No hay victoria sin unidad. Entonces, hasta aquí, la idea fundamental de este pequeño video es que comprendamos la dialéctica de la educación en la lucha revolucionaria en la que todos estamos inmersos. Que comprendamos que la función de un camarada, de un revolucionario, no es andar criticando y señalando a los compañeros,
de manera, digamos, negativa, sino que la función es educarnos. Y evidentemente tiene que haber una crítica, pero la crítica tiene que ser una crítica revolucionaria. Y eso significa, crítica revolucionaria, significa que yo comprendo dónde está realmente el error del camarada y que yo comprendo que criticamos el error y al camarada hay que salvarlo. Que a veces en la crítica nosotros aniquilamos al error y al camarada y nos quedamos sin nadie. Y así no vamos a la victoria. No, yo puedo discutir con un compañero. Mire, esto así nos hizo daño. Pero tengo que crear las condiciones, darle la oportunidad, los espacios de análisis, de estudio para que él comprenda. Sí, porque si mi crítica es destructiva, yo le estoy haciendo daño a la misión histórica que nos corresponde. La crítica constructiva tiene que ser una crítica que se hace desde la comprensión histórica de que yo estoy implicado en el error de mi camarada. Yo tengo que ver con eso y tengo que ver con la solución de ese error. Si no lo veo así, entonces nosotros le estamos sirviendo al enemigo nuestras propias divisiones, nuestras propias inconsistencias. Y el enemigo se aprovecha de todo. El enemigo se aprovecha de los errores nuestros para atraer a su lado la voluntad del pueblo oprimido. Es por eso que nosotros tenemos que ser muy delicados a la hora de analizar y discutir cómo se construye este sujeto histórico. A mí me gusta la idea esta de comparar los trabajos de Bolívar, los trabajos del Che y los trabajos de Jesús como sujetos históricos. Porque evidentemente Jesús hizo mucha fuerza y mucho énfasis en el amor como una condición fundamental para la revolución. El amor. Y hay un denominador común que lo une directamente con el Che, porque hay una pregunta que le hacen una vez al Che y le preguntan qué es un revolucionario, y él responde, a riesgo de parecer romántico, tengo que decirte que un revolucionario es una gente llena de un profundo amor. Y fíjate cómo se identifica inmediatamente. Porque sin eso no podemos construir el sujeto histórico. Sin eso no podemos nosotros corregir el error amando a la persona y dándole, por supuesto, un espacio de salida para este error. Entonces muchas veces vemos a los compañeros que se paran en las asambleas y que se paran en los eventos y hacen unas críticas feroces contra el camarada, pero feroces, o sea, destruyen al camarada, lo avergüenzan en público, lo humillan en público, y uno se pregunta, ¿y esto qué es? Evidentemente ahí se están creando distanciamientos, rencillas y odios que después va a ser muy difícil sanar. Y tenemos de frente el mismo enemigo histórico, o sea, el enemigo histórico está sonriendo cuando nos ve hacer esos disparates y esas cosas, porque evidentemente estamos expulsando de nuestra fila a alguien que va a ir a terminar sirviéndole al opresor. Y tenemos nosotros que ver a veces tenemos mucho que ver con estas cosas. Bueno, le doy las gracias por seguirnos, por estar en el canal, le doy las gracias a las personas que se están inscribiendo. Nos vamos y nos vemos construyendo la victoria. Muchas gracias.